En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica, el libro del profeta Jeremías, capítulo 14. Muy interesante es lo que vamos a escuchar, ¿eh? Palabra del Señor dirigida a Jeremías con ocasión de la sequía. Judá está de duelo, sus puertas abatidas, rajadas por tierra. Sube a lo alto el gemido de Jerusalén. Los nobles mandan a sus criados por agua. Estos van a los aljibes, pero no encuentran agua, y vuelven con sus cántaros vacíos. Llenos de vergüenza y de bochorno, se cubren la cabeza. Como el suelo está agrietado porque no llovió en el país. Los labradores están decepcionados, se cubren la cabeza, hasta la sierva para en el campo y abandona la cría porque no hay pasto. Los onagros se quedan en las colinas peladas, aspiran el aire como los chacales, sus ojos languidecen porque no hay hierba. Si nuestras culpas testifican en contra nuestra, Señor, actúa en gracia a tu nombre. Es cierto que se multiplicaron nuestras infidelidades, que hemos pecado contra ti, esperanza de Israel, su Salvador en tiempo de la angustia. Porque eres como forastero en el país, como caminante que se tumba para pasar la noche. Porque eres como hombre aturdido, como un valiente incapaz de salvar. Y ahí sigue hablando la palabra del Señor y entonces en el versículo 13 dice: yo le respondí: ay, Dios mío, Señor, mira que los profetas les dicen, no verán espada ni pasarán hambre, sino que les daré una paz estable en este lugar. Pero me dijo el Señor: los profetas profetizan mentira en mi nombre. Ni los envié, ni les di órdenes, ni les hablé. Falsas visiones, sortilegios, fantasías y engaños de su propia cosecha es lo que profetizan. Fuerte esto, ¿verdad? Siempre podemos ver la influencia de las personas que creen hablar con Dios, que creen platicar con Dios y que cambian lo que Dios dice. Yo siempre le digo que la palabra de Dios es la fuente de la verdad. La iglesia lo sustenta. La palabra de Dios es la fuente de la verdad. La iglesia tiene el depósito de la fe. La iglesia nos ayuda a interpretar la palabra de Dios, a poder comprender, desmenuzar, entender. No es fácil las cosas de Dios, pero se necesita la fe para poder entender. Porque sin la fe no vamos a poder comprender el misterio en la palabra de Dios. Entonces, aquí lo que habla el Dios le dice: ¿cuáles profetas? ¿De quién estás hablando? Dice: son una sarta de mentirosos que solamente lo han hecho para su provecho. Yo no les envié, yo no les di órdenes, yo no les hablé. Solamente son falsas visiones, sortilegios, fantasías y engaños de su propia cosecha lo que les profetizan. Entonces, Jesús cuando viene hace 2000 años, él nos enseña que hay que discernir si viene de Dios o no viene de Dios. ¿Recuerdan el pasaje donde Jesús viene caminando sobre las aguas y los discípulos están en la barca y ellos se llenan de temor? Es un fantasma y luego dice Juan: no, es el Señor. Y entonces Pedro le dice: Señor, si tú eres, haz que yo camine como tú. Si tú eres, haz que yo camine como tú. No, entonces Jesús no es una utopía como mucha gente, muchos pensadores en este mundo, ¿verdad? No, Jesús es una realidad. Pero la única forma de que tú te des cuenta de la realidad de Jesús en tu vida es si tú eres, ayúdame a caminar, a buscarte, porque Pedro quería acercarse a él. ¿Y cómo quería acercarse a él? De una forma a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Que tú te tienes que desprender de todas tus comodidades.
Lo más fácil para él hubiera sido que darle a la barca con el remo, yo no sé, con el agua, como tú quieras, ¿verdad? Y darle a la barca para acercarse a él, porque esa es la capacidad de Pedro. Él era pescador, él sabe cómo se iba a acercar a Jesús por medio de la barca. Pero Pedro quiere experimentar lo que Jesús les ha hablado. Si tú eres, haz que yo también camine sobre las aguas. Si tú eres, dame la fe para verte, para confiar, para en este momento que me voy a sentir totalmente vulnerable, porque caminar sobre las aguas, ¿quién camina sobre las aguas? Nadie puede caminar sobre las aguas. ¿Y por qué entonces Jesús da un hecho en la Sagrada Escritura que Él puede caminar sobre las aguas? Porque quiere enseñarnos algo muy importante. Poner los ojos en Él nos va a llevar a Él. Y Él es la vida eterna. Pero hay que pasar por esas aguas, por esas turbulentas aguas, por esas oscuridades, por esos vientos, por eso tan terrible que es estar en el agua y pensar qué hay en esa profundidad del agua. Pues esa es nuestra vida, hay veces de pecado, o nuestra vida de comodidad, donde no queremos exponernos, no queremos sacrificarnos. Quiero la área de confort. Y realmente para seguir a Cristo, para hacer la voluntad de Cristo, hay que dejar la comodidad, como Pedro la dejó. Y miren que baja y camina sobre las aguas. Está viendo a Jesús, lo está viendo a Jesús. Tienes los ojos puestos en el Salvador. El medio, el agua, es irrelevante, porque Él está puesto en Jesús toda su esperanza. Los medios solamente nos los da Dios para que lo alcancemos, algo superior, siempre va a ser algo superior. ¿Y qué sucedió? Que en un momento se distrae Pedro y ve las aguas, ve la oscuridad, ve que empieza a hundirse y entonces sálvame Jesús. ¿Ve? Pues él era un nadador, él era pescador. ¿Cómo sálvame Jesús? Jesús no era nadador, no era pescador. No se había criado ahí a un lado del mar de Galilea. Entonces, ¿por qué le dice a Jesús que lo salve? Porque Pedro reconoce que solamente Jesús salva. Ojalá y nosotros reconozcamos que Jesús salva nada más. No esa bola de mentirosos que andan por todos lados poniéndose las medallas de que son ungidos del Señor, llamados del Señor. Revelaciones privadas te las imponen a ti como comunitarios. Eso no hace la iglesia. Nunca ha hecho la iglesia una revelación privada. Las revelaciones de la Sagrada Escritura son las que la iglesia nos ha enseñado a discernir, escudriñar, a evangelizar, a estudiarlas profundamente. Pues aquí es una enseñanza que le da a Jeremías. Hay ahí ese montón de gente, pero eso no es mío. Y en el capítulo 15 les dice: sin embargo, me dijo el Señor, aunque se presentarán ante mí Moisés y Samuel, no se inclinaría mi alma hacia este pueblo. Despídelos de mi presencia, que se vayan. Si te dicen a dónde iremos, les responderás: esto dice el Señor, quien a la muerte, quien a la espada, quien al hambre, quien a la cautividad, a la cautividad. Los castigaré de 4 maneras, oráculo del Señor: la espada para matar, los perros para desgarrar, las aves del cielo y las fieras de la tierra para devorar y corromper. Haré de ellos un espanto para que todos los reinos de la tierra, por culpa de Manases, hijo de Ezequías, rey de Judá, por cuanto hizo en Jerusalén. La ira del Señor está desatada. Y no hay nada que se pueda hacer. ¿Por qué? Pues porque ellos no están arrepentidos. Ese es el principal. La realidad es que no hay arrepentimiento en ellos. Bueno, el libro de Sabiduría, capítulo 13, versículo 1 dice: vanos son por naturaleza todos los hombres que han vivido en la ignorancia de Dios, que de los bienes visibles no fueron capaces de conocer al que es, ni a considerar las obras
las obras reconocieron a su artífice. Y el libro de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: hay que gloriarse aunque no conviene, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. En el versículo 7 dice: o causa de la grandeza de las revelaciones, por eso para que no me engría me fue clavado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee y no me envanezca. Por esto rogué 3 veces al Señor que lo apartase de mí, pero él me dijo: te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Por eso con sumo gusto me gloriaré más todavía en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por lo cual me complazco en las flaquezas, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones y angustias por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una sabiduría muy profunda en esta palabra de San Pablo, ¿verdad? Primero, el hecho real es que Pablo, como un ser humano, sufría en la carne las consecuencias del pecado. ¿Qué era lo que sufría? Pues no hay un acuerdo entre los estudiosos acerca de este sufrimiento. Él lo toma para que él siempre estuviera doblando la rodilla, para que el pecado de la soberbia no subiera, porque es muy fácil. De acuerdo, vemos a Pablo, un hombre poderoso, una predicación fortísima, don de sanación, donde resucitó personas, que tenían una capacidad de organizar, de motivar, de formar, era todo un pastor, una imitación de Cristo, podemos decir. Fortaleza, entereza, recto, justo, fuerte en todo lo que él hacía, pero tiene un aguijón clavado en la carne. Estaba teniendo enfermedad, pero aquí habla un poquito, este pasaje dice un ángel de Satanás, o sea, tenía una debilidad de él, y el demonio sabe tus debilidades, el demonio las conoce, y él aprovecha esa debilidad y está duro y duro y duro, como una navajita, dicen por ahí, ¿verdad? Con una navajita de palo, no cortas, pero ¿cómo lastimas ahí? Y entonces eso es lo que San Pablo nos dice, lo abofetea, ¿verdad? Y ¿para qué? Para que no se envanezca. Es decir, Cristo permite que pase eso, Dios permite que pase eso, para que Pablo no se envanezca. Es decir, que siempre esté sintiéndose débil en la necesidad de Dios, no que Dios quiera que te golpeen y que te humillen, no, porque es una debilidad que él tiene y que tiene que luchar toda su vida, así como la mía y la de ustedes. Hay que luchar toda la vida por esta necesidad, este pecado que vivimos, así San Pablo, ¿verdad? Pero él aprende a gloriarse ¿en quién? En Cristo. Dice, porque entre más débil me siento, más fuerte soy. ¿Por qué? Pues sí, cuando le entregamos todo a nuestro Señor, ya no aguanto esta tristeza, ya no aguanto esta enfermedad, ya no aguanto esta pérdida, ya no aguanto esta hambruna, ya no aguanto estas decepciones. Aquí ya no aguanto, Señor. Y cuando la persona entrega al Señor todo, entonces el Señor toma control y entonces soy fuerte. Puedo salir adelante. Pues que el Señor nos siga bendiciendo, como San Pablo, ¿verdad? Que en nuestras debilidades encontremos la fortaleza que es Cristo. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.